Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora, de viva voz, la maestra Luz Helena Orozco y Villa, para fortuna nuestra colaboradora de Fórmula detrás de la noticia y una reconocida especialista en Derecho y Tecnología. Luz Helena, qué gusto tenerte con nosotros. Encantada de estar contigo, Ricardo, y con tu auditorio. En lo que es considerado como un parteaguas en la historia de Internet, como bien sabemos, Facebook y Twitter suspendieron la cuenta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por considerar que había incitado a la movilización y a la violencia en los días recientes con todos estos hechos, sobre todo la toma del Capitolio. De esta forma, el hombre más poderoso del planeta vio como en cuestión de días, horas, segundos, dos empresas privadas le cerraron la comunicación con sus legiones de seguidores, 88 millones en Twitter, 35 millones en Facebook. Y la pregunta que está flotando, no sé si estás de acuerdo, en el ambiente del análisis de los medios, los editorialistas, los expertos en política y en comunicación, es si Facebook y Twitter pueden estar por encima de las leyes de cualquier país y por encima de la libertad de expresión. ¿Cuál es tu punto de vista, Luz Helena? Muchas gracias, Ricardo. Claro que sí. Yo creo que con todo y la brecha digital que tenemos en México, efectivamente cada vez un número mayor de personas utilizan las plataformas de redes sociales dominantes para expresarse y para informarse. Y obviamente esto trae aparejado un creciente poder de estas plataformas para moldear la opinión pública. Diariamente estas compañías deciden lo que vemos o no vemos en sus plataformas. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, promoviendo ciertos contenidos por encima de otros, eliminando ciertos mensajes, sugiriéndonos enlaces, noticias mediante algoritmos, y ahora, como vimos, pues suspendiendo cuentas de algunos de sus usuarios, como bueno, pues fue el caso de Trump. El problema no es tanto que lo hagan, sino uno, que no son totalmente transparentes sobre cuáles son sus métodos y sus razones, y número dos, no rinden cuentas a nadie. Estas dos circunstancias me parece que sí implican riesgos para la libertad de expresión y nuestra vida democrática, porque como ciudadanos vamos a ciegas respecto al flujo informativo. No tenemos suficientes datos sobre cuántas publicaciones o cuentas se eliminan, cuáles son los criterios, quién paga los anuncios, cómo funcionan los algoritmos. Me parece que sí falta mucha transparencia. Debo recordar que hace un par de meses nos sorprendiste a todos y bueno, tuviste una colaboración que finalmente sería anticipatoria de lo que estamos viendo, cuando nos hablaste de el imperio de Facebook. ¿Era por ahí? Claro, ahora están recurriendo las plataformas de redes sociales y particularmente Facebook a una especie de gobernanza corporativa en donde a partir de la presión social, justamente ante la falta de transparencia de la moderación de sus contenidos, pues han creado, en el caso de Facebook, un consejo asesor de contenidos en donde este órgano independiente pues define si es correcto o no es correcto cómo está Facebook manejando los contenidos en sus plataformas. Esto es polémico porque, bueno, pues son ejercicios de autorregulación y pareciera que los gobiernos pues no tienen incidencia justamente en cómo es que se está controlando la libertad de expresión en estas plataformas, y yo creo que sí estamos viviendo un proceso de privatización de la libertad de expresión. A ver, ahora que mencionas los gobiernos, están enfrentando todos este desafío, diría yo, de ética pública, de tecnología, de velocidad en la información. ¿Están los gobiernos enfrentándolo de manera única o hay diferencias de criterio, por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa? Lo que me preguntas me parece de suma importancia porque justamente hay una falta de homogeneización entre las respuestas que estamos viendo a nivel regulatorio. Tenemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que estas plataformas, pues en su gran mayoría son estadounidenses, y Estados Unidos tiene una tradición liberal muy larga, en donde son muy reacios a imponer límites a la libertad de expresión. Ellos tienen un debate interesante sobre incluso si la primera enmienda, que es esta disposición constitucional que protege la libertad de expresión, resulta o no aplicable a las plataformas de redes sociales, porque pues se trata de entes privados, de compañías, y no del gobierno. Ellos también tienen una ley, que es la ley que se conoce como sección
sección 230, que ahorita está siendo discutida en algunos en el Senado, y lo que establece esta ley es que estas compañías no son responsables por los contenidos que suban sus usuarios a las redes sociales, es decir, gozan de cierta inmunidad. Y esto las hace prácticamente intocables, porque pues no son responsables frente a lo que se publica o no se publica. Y Europa tiene una aproximación totalmente distinta, es muchísimo más favorable a la regulación, y ya tenemos algunos ejercicios que han hecho Francia y Alemania justamente para que sí haya responsabilidad de parte de las plataformas sobre la información que se circula en ellas, como puede ser el caso de el discurso de odio tratándose de Alemania. Esto obviamente obedece a una razón histórica, no se vale negar el Holocausto, en fin. Y también Francia decía, pues tiene algunas algún tipo de ley para regular la desinformación durante campañas electorales. Entonces, hay que ver cómo funcionan estas leyes en la práctica, pero sí vemos aproximaciones muy distintas y una preocupación obviamente genuina, porque pues sí, el poder que están adquiriendo esas plataformas pues es enorme. Finalmente, por ahora, a reserva de seguir comentando sobre esto, Luz Helena, más allá de los hechos en sí, ya consumados, ¿crees que también es imperativo un debate serio, profundo, al interior de los países? Y hablo no solo de los gobiernos, hablo de los congresos, en fin, y tal vez un debate a nivel universal, yo no sé si en las Naciones Unidas o en el Tribunal de la Haya o no sé dónde, un debate serio sobre la trascendencia que están teniendo y que pueden tener todavía más las redes sociales en lo que hace a la libertad de expresión y la palabra clave que mencionabas, la gobernanza. Totalmente, Ricardo. Yo creo que en los próximos meses vamos a ver que este tema va a seguir, obviamente, en la agenda pública y bueno, a pesar de que el tema es muy complejo, me parece que una referencia indispensable sí sería vigilar los estándares internacionales que ya tenemos en libertad de expresión y cómo podrían incorporarse estos estándares internacionales en el marco de Naciones Unidas y, por ejemplo, en nuestro sistema interamericano o en el caso de Europa, pues el Sistema Europeo de Derechos Humanos, cómo se pueden incorporar esos estándares mínimos para que estén protegidos los derechos de los usuarios al utilizar estas plataformas. Luz Helena Orozco y Villa, reconocidísima especialista y con creciente prestigio en estos temas de derecho y de tecnología. Te aprecio mucho que estés con nosotros y seguiremos hablando contigo, por supuesto, con el gusto de siempre. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy buen día. Hasta pronto. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.